Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al arreglo de parcelas divididas más pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias. Iniciemos. Como propósito, con este contenido, buscamos que ustedes, al finalizar, estén en la capacidad de aplicar el arreglo de parcelas divididas cuando se tiene mayor interés en conocer el efecto de uno de los factores en estudio. Importante siempre que usted como investigador esté bien claro en cuanto a esas características o reglas que se tienen que cumplir para la aplicación del arreglo de parcelas divididas. Una de las características es que su mayor aplicación es en experimentación agrícola, es decir, a nivel de campo. Otra característica consiste en que por la naturaleza de los niveles de cada uno de los factores en estudio, se utilizan parcelas grandes y parcelas pequeñas. También las parcelas pequeñas están dentro de las parcelas grandes. Y el principal interés del investigador es conocer el verdadero efecto de una de las parcelas, en particular la parcela pequeña. Otra característica, el efecto de la parcela grande se mide con el error tipo A y el efecto de la parcela pequeña se mide con el error tipo B. La mayor aplicación del arreglo de parcelas divididas es bajo el diseño de bloques completos al azar. Ok, como hemos abordado anteriormente desde la aplicación del fundamento de la técnica del análisis de varianza y los diseños simples, prácticamente los diseños experimentales y el análisis multivariante de datos corresponden al nivel de investigación explicativo. Significa que aquí en este nivel participan los estudios de causa y efecto. Ok, como mencionábamos en una de las características o reglas del arreglo de parcelas divididas, es que su mayor aplicación se hace bajo el diseño de bloques completos al azar. Por lo tanto, vamos a abordar el esquema básico que se tiene que cumplir bajo el diseño de bloqueo. Y vean que siempre participan dos o más factores manipulados, que esto lo abordábamos en los arreglos factoriales, y además de los dos o más factores fijos manipulados, que de su combinación resultan los tratamientos, las unidades experimentales son afectadas por un factor fijo controlado. Y a ese factor se le conoce como bloqueo o bloques. La principal diferencia con los arreglos factoriales radica en lo siguiente: en que por la naturaleza de los factores en estudio, a uno de los factores se le conoce como parcela grande y al otro factor en estudio parcela pequeña. Y esa parcela pequeña está dentro de la parcela grande. Pero la principal diferencia es que cuando se aplican arreglos en parcelas divididas, el investigador tiene mayor interés en conocer el efecto de la parcela pequeña. Como lo pueden ustedes observar a través de esta imagen, la mayor aplicación de los arreglos de parcelas divididas
es en aquellos estudios a nivel de campo donde se evalúan diferentes láminas de riego. Se puede observar un sistema de riego por aspersión y probablemente se están estudiando algunas variedades de repollo. Por lo tanto, según esta imagen, la parcela grande está representada por esas láminas de riego y la parcela pequeña las variedades de repollo en estudio. Por lo tanto, el mayor interés del investigador radica en conocer el efecto de la parcela pequeña, que si fuera este el caso, conocer ese verdadero efecto en cuanto a las variedades de repollo que se están estudiando. El modelo lineal que exige el arreglo de parcelas divididas bajo el diseño de bloques es el siguiente, y vean que participan una serie de elementos como la variable respuesta, la media de esa variable respuesta. De igual manera, el factor de bloqueo, también el efecto de la parcela grande, y participa un error tipo A. Y ese error tipo A está formado por la interacción entre los bloques y la parcela grande. También participa el efecto de la parcela pequeña más la interacción o combinación parcela grande con parcela pequeña y el error tipo B, que está formado por los siguientes elementos: la combinación o interacción entre el factor de bloqueo y la parcela pequeña más el efecto de la interacción de los bloques por la parcela grande por la parcela pequeña. La estructura básica de la tabla del análisis de varianza cuando se aplique el arreglo de parcelas divididas bajo el diseño de bloques, lo estamos abordando con el diseño de bloques porque con este diseño simple es que tiene la mayor aplicación. ¿Ok? De igual manera, vean las fuentes de variación. En este caso, el factor de bloqueo, la parcela grande, el error tipo A, que ya veíamos los elementos que lo representan. Luego, la parcela pequeña, la interacción o combinación parcela grande por parcela pequeña y el error tipo B. Los demás elementos son comunes y los hemos abordado en los contenidos anteriores. Para entender mejor la aplicación del arreglo de parcelas divididas bajo el diseño simple de bloques completos al azar, abordaremos el siguiente estudio de caso. En un experimento se evaluaron 2 métodos de siembra y 3 variedades del cultivo de arroz. Por razones de facilidad en el manejo del mismo, se decidió utilizar un arreglo en parcelas divididas, en el cual prácticamente las parcelas grandes corresponden a los métodos de siembra y las parcelas pequeñas a las variedades del cultivo de arroz. Ok, veamos cuáles son esos métodos de siembra, en qué consisten y cuáles fueron las variedades de arroz en estudio. Prácticamente los tratamientos, según este caso, se han distribuido mediante el diseño de bloqueo. No se menciona, y eso es importante también analizarlo, no se menciona cuál es el factor de bloqueo prácticamente. Pero como recomendación, si usted como investigador va a ejecutar un experimento a nivel de campo es difícil garantizar el control de todos los factores, que esos factores van a ser homogéneos. Por lo tanto, siempre se le recomienda trabajar bajo el diseño simple de bloques completos al azar. Ok, y vean que
los tratamientos se han distribuido mediante el diseño de bloqueo con 4 repeticiones y prácticamente la variable respuesta se ha fundamentado en ese rendimiento en las variedades del cultivo de arroz en kilogramos por parcela. Y vean, según esta estructura de esta tabla de doble entrada, uno de los factores representa la parcela grande, que son los métodos de siembra. El método de siembra por secano y el método de siembra por inundación. El otro factor se fundamenta en la parcela pequeña y está prácticamente representada por las variedades de arroz en estudio, la BB, la BP y el material criollo. Y al combinar los niveles de cada uno de los factores en estudio se obtienen los tratamientos. ¿Ok? Esos rendimientos obtenidos a nivel de campo, vean, siempre la parcela grande, luego la parcela pequeña, que en este caso corresponde a las variedades de arroz. Los tratamientos que han resultado de esas combinaciones de los niveles, el primer método en la parcela grande que corresponde al método de siembra por secano, y vean que combinando los niveles de cada uno de los factores se han obtenido los tratamientos. Por ejemplo, el tratamiento 1, la combinación del método de secano con la variedad de arroz BB. Y de igual manera se sigue combinando los siguientes niveles y de esta forma se obtienen los tratamientos. ¿Ok? En esta tabla sí se menciona cuál fue el factor o el gradiente de bloqueo y vean que consistió en la profundidad efectiva del suelo. Y 4 repeticiones se llevaron a cabo y ahí pueden ver ustedes los rendimientos que se han obtenido en kilogramos por parcela en cuanto a estas primeras combinaciones entre el método secano y las variedades de arroz en estudio. De igual manera pueden visualizar los rendimientos que se han obtenido, pero en este caso a través de las combinaciones del método de siembra por inundación y las variedades de arroz en estudio.